Bueno, hermanos, sean bienvenidos a una clase más del sacerdocio en la cual vamos a ver un poquito sobre el discurso que dio el elder D. Todd Christofferson, que es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles y que se titula El amor de Dios. Y bueno, aquí él nos destaca la importancia o nos hace mención del gran amor que tanto el Padre Celestial como Jesucristo tienen por nosotros. Y para que podamos ir entendiendo mejor, les voy a ir leyendo y les voy a ir explicando. Entonces el discurso dice lo siguiente: Nuestro Padre Celestial nos ama de una manera profunda y perfecta. A causa de su amor, Él creó un plan de redención y felicidad para brindarnos todas las oportunidades y los gozos que estemos dispuestos a recibir, incluido todo lo que Él tiene y es. Para ello, estuvo incluso dispuesto a ofrecer a su Hijo amado, Jesucristo, como nuestro Redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor es el amor puro de un Padre universal para todos y a la vez personal para cada uno. Dentro de este pequeño fragmento, yo creo que se encuentran grandes verdades. La primera es que pues el Padre Celestial, Él nos ama de una manera profunda y perfecta. Entonces siento que Él nos ama bastante, nos ama mucho, y cuando dice perfecta es porque no hay manera de medir su amor, y profunda es lo mismo, porque no hay manera de medir su amor. Creo que Él nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Y creo que lo resalta más cuando dice que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesucristo. Entonces esto es algo que ya incluso las escrituras pues señalan, que como bien leí, pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces creo que no hay mayor amor que alguien ofrezca a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y como dice en la pequeña parte del final, pues Dios ama a todos de una manera universal y una personal para cada uno. Entonces, universal porque ama a todos sus hijos, y personal porque nos ama individualmente, nos ama a cada uno de nosotros y nos conoce. Entonces, es por eso que habla de una manera universal, que es que ama a todos, y de una manera personal porque nos entiende y nos ama a cada uno. Y continúa diciendo lo siguiente: al igual que el Padre, Jesucristo también posee este mismo amor perfecto. La primera vez que el Padre dio a conocer su gran plan de felicidad, pidió que alguien se desempeñara como Salvador para redimirnos. Siendo eso una parte esencial de ese plan, Jesús se ofreció como voluntario diciendo: heme aquí, envíame. El Salvador no hace nada menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. Este amor divino debiera proporcionarnos un consuelo y una confianza abundantes cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo. Ninguno de nosotros es un extraño para ellos. No debemos dudar e invocar a Dios aun cuando nos sintamos indignos. Podemos confiar en la misericordia y en los méritos de Jesucristo para que nos oiga. Conforme permanezcamos en el amor de Dios, dependemos cada vez menos de la aprobación de los demás para guiarnos. Yo creo que aquí hay algo importante que mencionar, y es que pues que Jesucristo, Él no hace nada que no sea por beneficio y también por amor a nosotros. Les recuerdo que pues cuando Jesucristo estaba a punto de realizar este gran sacrificio, pues Él mostró su amor por nosotros y soportó todo lo que tenía que soportar por amor a nosotros. Entonces su amor por nosotros pudo más que cualquier dolor, que cualquier daño, que cualquier cosa que pudiéramos enfrentar. Pues el amor de Jesucristo pudo más que cualquier otra cosa. Y como dice aquí, pues ese gran amor debería proporcionarnos un consuelo y una confianza, porque pues sabemos que Jesucristo, Él nos entiende, y que todo lo que estemos pasando, Él sabe cómo nos sentimos. Y también pues no solamente Jesucristo cargó con nuestros pecados, sino que también
pues Él cargó con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, con nuestros sufrimientos, con nuestros padecimientos, con todo lo que pudiéramos imaginar que nos cause dolor y tristeza. Jesucristo también lo sufrió, no solamente fueron nuestros pecados. Y como dice aquí, aunque nos sintamos indignos, debemos de buscar a Jesucristo, porque no hay mejor manera de convertirnos en personas dignas que buscándolo a Él. Y como dice aquí, conforme permanezcamos en el amor de Dios, dependeremos cada vez menos de la aprobación de los demás. Entonces, la única aprobación que debemos buscar en nuestras vidas, pues es la aprobación del Padre Celestial, es la aprobación de Jesucristo. Y que si nosotros nos anclamos a ese amor que Él tiene por nosotros, esta es la única opinión que finalmente va a importar. Continúa diciendo el discurso. Dado que el amor de Dios es universal, algunos dicen que es incondicional, y desde esta perspectiva tal vez concluyan que las bendiciones de Dios son incondicionales y que también lo es la salvación, pero no lo son. Algunos suelen decir, el Salvador me ama tal como soy, lo cual es verdad, pero Él no puede llevar a ninguno de nosotros a su reino tal como somos, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Primero hay que resolver nuestros pecados. Aquí hay algo importante que resaltar, pues Él hace hincapié en que muchas veces las personas piensan que su amor es incondicional y que también la salvación es incondicional, es decir, que no necesitamos hacer nada para obtener las bendiciones o para obtener la salvación. Sin embargo, por medio de lo que aprendemos en las Escrituras, por medio de lo que conocemos a través de los profetas, entendemos que sí, que hay que trabajar para poder alcanzar y obtener las bendiciones y también la salvación. Como una vez ya leíamos en las Escrituras, pues la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros necesitamos actuar para obtener esas bendiciones, actuar para obtener esa salvación. Si bien ya Jesucristo hizo su parte, nosotros también necesitamos hacer nuestra parte. Y con respecto a esta parte que señala que el Salvador me ama tal como soy, sí es verdad, sin embargo, no podemos entrar a su reino tal como somos, porque como Él señala, pues necesitamos arrepentirnos y ser limpios de nuestros pecados. Y esto lo podemos ejemplificar por medio de lo siguiente. Imaginemos que alguien tiene una enfermedad contagiosa y que su familia los ama. Esta enfermedad contagiosa serían los pecados y su familia representaría pues al amor del Padre Celestial. Entonces, si bien es cierto, su familia aún lo sigue amando, a pesar de tener pues una enfermedad que serían sus pecados, esa persona no puede estar en la presencia de su familia, ni su familia puede estar con ella, literalmente cerca, porque pues es una enfermedad contagiosa, y su familia lo va a seguir amando, sin embargo no pueden estar en su presencia, no pueden estar cerca. Y es lo mismo con el Padre Celestial. El Padre Celestial ama a la persona, pero no puede estar cerca esa persona del Padre Celestial, o no puede morar en su presencia porque tiene pues estos pecados. Y es lo mismo, entonces recordemos que así funciona. Si nosotros no nos arrepentimos, no somos limpios, no podemos estar en su presencia, aunque el Padre Celestial, Él nos va a seguir amando siempre, sin importar lo que hagamos. Y como les decía, pues con este ejemplo, la familia de esta persona la va a seguir amando con enfermedad, pero no pueden estar cerca. Y como les vuelvo a repetir, pues de esta manera es lo mismo con el Padre Celestial. El discurso también pues indica que nosotros debemos de esforzarnos por dejar este pecado y no excusarnos, sino debemos de buscar redimirnos de estos pecados, y sabemos que la única manera pues es por medio de Jesucristo. Y también podría colocar otro ejemplo un poco más sencillo, en el cual pues un hijo a lo mejor viene manchado por estar jugando en el lodo y quiere entrar a su casa, ¿no? Sin embargo, sus padres le dicen que primero debe de limpiarse los pies para poder entrar. Entonces es lo mismo con el Padre Celestial. Sus padres van a amar a este niño o a esta persona. Sin embargo, necesita pasar por un proceso de limpieza antes de poder volver a entrar a su casa. Y es lo mismo con el Padre Celestial. Necesitamos pasar por un proceso de limpieza para poder entrar en su reino, a pesar de que Él nos va a seguir amando siempre. Bueno, el discurso continúa diciendo lo siguiente. El profesor Hugh Nibley indicó en cierta ocasión que el reino de Dios no podría perdurar si se tolerase el más mínimo pecado.
La más mínima mancha de corrupción significa que el otro mundo no será incorruptible ni eterno. La más mínima falla en un edificio, institución, código o carácter resultará inevitablemente catastrófico en el transcurso de la eternidad. Los mandamientos de Dios son estrictos, porque su reino y los ciudadanos de éste solo pueden permanecer si rechazan el mal y escogen el bien constantemente sin excepción. El elder Jeffrey R. Holland observó: Jesús entendía claramente lo que muchos de la cultura moderna parecen olvidar. Hay una diferencia fundamental entre el mandamiento de perdonar el pecado, para lo que él tenía una capacidad infinita, y la advertencia de no aprobarlo, lo cual él jamás hizo ni siquiera una vez. Sin embargo, a pesar de nuestras imperfecciones actuales, todavía podemos tener la esperanza de lograr un nombre y una posición, un lugar en su iglesia y en el mundo celestial, después de aclarar que él no puede excusar ni ignorar el pecado. El Señor nos asegura: no obstante, el que se arrepiente y cumple los mandamientos del Señor será perdonado. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. El arrepentimiento y la gracia divina resuelven el dilema. Yo creo que aquí es importante, pues como citó el elder Christofferson con relación a lo que había dicho el elder Holland, pues Jesucristo, él sabía la diferencia entre perdonar los pecados y no aprobarlo. Porque pues una cosa es que Jesucristo perdonase los pecados de las personas, pero él no toleraba el pecado. Él siempre instaba a las personas a vivir una vida digna, porque recordemos que Jesucristo, después de decir te perdono tus pecados o te son perdonados tus pecados, les decía: ve y no peques más. Entonces él les advertía que no aprobaba el pecado. Él les decía: no lo hagas más, porque él sabía que pues que esas personas necesitaban pues vivir una vida digna. Y lo mismo nosotros. Entonces, si bien Jesucristo nos perdona nuestros pecados, la advertencia constante es: no lo vuelvas a hacer. Entonces nos advierte que él no aprueba el pecado, él no aprueba que sigamos viviendo de una manera incorrecta después de que nos arrepentimos y nos perdonó nuestros pecados. Y pues también él continúa que si nosotros no nos arrepentimos, pues no vamos a poder morar en el reino celestial. Pues él no puede ignorar el pecado. Sin embargo, también nos indica que cada vez que nos arrepintamos con sinceridad, él nos va a perdonar. Y continúa el discurso diciendo lo siguiente: el arrepentimiento y la gracia divina resuelven el dilema. Y acordaos también de las palabras que Amulek habló a Sisrón en la ciudad de Amonía. Pues le dijo que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo, pero que no vendría para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados. Y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados, por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Con la condición del arrepentimiento, el Señor puede extender misericordia sin robar a la justicia, y Dios no cesa de ser Dios. Yo creo que aquí hay algo importante que rescatar, porque pues él dice que no nos va a redimir en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Entonces, mientras nosotros sigamos viviendo el mismo estilo de vida, de la misma manera, si ya, por ejemplo, alguien comete un pecado y sigue constantemente cometiendo ese mismo pecado, pues Jesucristo no puede limpiarlo, no puede hacer que esta persona sea digna, porque la persona continúa en el mismo esquema, continúa viviendo en el pecado. Entonces, una vez que esa persona deje de cometer ese pecado, él puede redimirlo de esos pecados. Pero si constantemente sigue cometiendo el mismo pecado u otros pecados, esa persona no puede ser redimida, porque pues lo hace y lo sigue haciendo, y no hay manera en que esta persona llegue a ser limpia. Recordemos que la condición para acceder al poder del perdón de nuestros pecados, la redención de nuestros pecados, es el arrepentimiento. Y dentro del arrepentimiento se engloba el restituir y no volver a cometerlo. Entonces no podemos continuar haciendo pecados y querer que Jesucristo active su expiación sobre nosotros. Tenemos que vivir una vida digna, una vida de esfuerzo, y evitar cometer siempre los pecados, el mismo pecado u otros pecados. Continúa el discurso y dice lo siguiente: como saben,
La manera del mundo es estar en oposición a Cristo. En otras palabras, cualquier cosa menos Cristo. Nuestra época es una repetición de la historia del Libro de Mormón, donde ciertas figuras carismáticas ejercen injusto dominio sobre otras. Se celebra la permisividad sexual y se alienta a la acumulación de riqueza con el objeto de nuestra existencia. Sus filosofías justifican la comisión de unos cuantos pecados, o incluso de muchos pecados, mas ninguna puede ofrecer redención. Esa solo se obtiene mediante la sangre del Cordero. Lo mejor que pueden ofrecer a los seguidores de la filosofía de cualquier cosa menos Cristo o cualquier cosa menos el arrepentimiento es la información infundada de que el pecado no existe, o que de existir en última instancia carece de consecuencias. No creo que este argumento vaya a tener mucho peso en el juicio final. No debemos empeñarnos en la imposibilidad de procurar la justificación racional de nuestros pecados, y por otro lado tampoco debemos empeñarnos en la imposibilidad de erradicar los efectos del pecado. Solo mediante nuestros propios méritos, nuestra religión no es una religión de racionalización ni de perfeccionismo, sino una religión de redención por medio de Jesucristo. Si estamos entre los penitentes, con su expiación nuestros pecados quedan clavados en su cruz y con sus llagas somos sanados. Entonces, algo importante a rescatar aquí es que de cierta manera sí estamos viviendo nuevamente las historias del Libro de Mormón. Hay personas que hablan de que Jesucristo no existe, hay personas que tratan de obligar a otras personas a cometer pecados por medio de las influencias del mundo. Y por eso es que el Libro de Mormón es un texto, es una escritura sagrada que fue revelada para nuestros días. Fue revelada especialmente para nosotros, porque en ella encontramos historias que se asemejan mucho a nuestra época actual, y que si las adaptamos correctamente, si las aplicamos a nuestras vidas, podemos salir victoriosos de cualquier desafío actual. Porque el Libro de Mormón es una joya especial para cada uno de nosotros. Es algo que nos ayuda a entender más y a saber cómo debemos dirigirnos hacia Jesucristo en una época tan difícil. El texto continúa, el discurso continúa y dice lo siguiente: el anhelante amor de los profetas refleja el amor de Dios. Hace mucho tiempo que me ha impresionado y también he sentido el anhelante amor de los profetas de Dios cuando nos advierten en contra del pecado. No los motiva el deseo de condenar. Su verdadero deseo refleja el amor de Dios. De hecho, es el amor de Dios. Aman a aquellos a quienes son enviados, quienes quiera que sean y como sean. Al igual que el Señor, sus siervos no quieren que nadie padezca los dolores del pecado y las malas decisiones. Alma fue enviado a declarar el mensaje del arrepentimiento y la redención a un pueblo lleno de odio, que estaba dispuesto a perseguir, torturar y hasta matar a los creyentes en Cristo, incluido él propio. Aún así, él los amó y deseó su salvación. Luego de declarar la expiación de Cristo al pueblo de Amonía, Alma le suplicó: y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en el reposo de Dios. Tal como expresó el presidente Russell M. Nelson, es precisamente porque nos importan tantísimos todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. Yo creo que aquí hay algo importante que señalar, y es que pues los profetas son un indicativo del amor que el Padre Celestial tiene por nosotros antes de que tengamos que enfrentar pues consecuencias negativas. Ejemplos de ellos tenemos, como dice aquí, pues Alma, cuando declaraba al pueblo que él los amaba tanto que deseaba que ellos se arrepintieran y alcanzaran reposo en la presencia del Padre Celestial. Y en las otras escrituras también encontramos el profeta José Smith fue uno de los más preocupados en la restauración, y como sabemos luchó constantemente toda su vida para que las personas pudieran conocer las verdades restauradas. En la Biblia encontramos que antes de que las personas tuvieran que padecer las consecuencias del pecado, pues Jesucristo siempre les advertía. Por ejemplo, con Noé, pues antes de que viniera la inundación les advirtió. Ahora bien, depende de nosotros que escuchemos a los profetas y veamos que ellos realmente son una muestra de la importancia que Dios tiene con nosotros para evitarnos las consecuencias del pecado. Les comentaba yo la historia de Noé, pues las personas tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus pecados pues con el diluvio, con la inundación. Y así nosotros también, si bien quizás no una inundación física, pues
los profetas están para evitarnos las inundaciones espirituales que vienen de no guardar los mandamientos. Entonces, creo que es importante siempre dar oído a la voz de los profetas, y ellos demuestran pues este amor, y también pues proclamar la verdad a otras personas demuestra el amor que tenemos por otras personas también, porque sabemos que el declarar las verdades del evangelio, las verdades del perdón, las verdades de la expiación de Jesucristo nos van a ayudar a que otras personas conozcan el evangelio y de esa manera se unan a la iglesia de Jesucristo y puedan entender todas las verdades que nosotros tenemos. Y bueno, el discurso continúa diciendo: Dios los ama, lo aman ustedes a Él. El amor del Padre y del Hijo se dan sin reservas, pero también incluyen esperanzas y expectativas. Cito de nuevo al presidente Nelson: las leyes de Dios están motivadas exclusivamente por su infinito amor por nosotros y su deseo de que lleguemos a ser todo lo que podemos llegar a ser. Debido a que ellos los aman, no quieren dejarlos tal y como son. Debido a que ellos los aman, desean que tengan alegría y éxito. Debido a que ellos los aman, quieren que ustedes se arrepientan, porque esa es la senda de la felicidad. Sin embargo, la decisión es de ustedes. Ellos respetan su albedrío. Deben escoger amarlos, servirlos y guardar sus mandamientos. Así ellos podrán bendecirlos y amarlos a ustedes más abundantemente. Su expectativa principal es que nosotros también amemos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tal como Juan escribió: amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Yo creo que aquí es algo importante porque resalta pues la importancia del primer gran mandamiento de la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y después amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, creo que esta es la manera en que nosotros demostramos al Padre Celestial que lo amamos, es guardando sus mandamientos. Y creo también que, como dice aquí, Él quiere que nosotros seamos mejores personas cada día, sin embargo respetan el albedrío que nos dieron. Y como dice aquí, es nuestra decisión. Nosotros debemos escoger amarlos, servirlos y guardar sus mandamientos. Y qué más ejemplo que el que Jesucristo nos dio, que Él fue quien escogió en primer lugar sacrificarse por nosotros. Porque cuando Dios, Él mostró su plan, pues Jesucristo dijo: heme aquí, yo lo haré, y que toda la honra y la gloria sea para ti, para el Padre. Entonces, esta decisión fue por su amor a nosotros. Él decidió amarnos, decidió amar al Padre Celestial, decidió servirnos incluso con ello y decidió guardar los mandamientos del Padre Celestial. E incluso cuando estaba pues a punto de sacrificarse, que empezó a sangrar por cada poro antes de que esto pasara, pues Jesucristo suplicó y le pidió al Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa amarga. Sin embargo, si no es tu voluntad, pues yo lo voy a hacer. Y Él decidió en ese instante, hasta el último instante, a pesar de saber que iba a ser difícil, Él decidió, fue su decisión, porque Él dijo: es mi decisión hacer tu voluntad. Entonces no es como que el Padre Celestial lo haya obligado a Él a hacerlo. Jesucristo fue quien decidió, y nosotros también podemos decidir, así como Jesucristo decidió, si amamos al Padre Celestial, si lo servimos y si guardamos sus mandamientos. Recordemos también pues que Jesucristo, Él fue recibiendo gradualmente todo el conocimiento. Entonces, a medida que recibía conocimiento, probablemente fue Él quien empezó a decidir que Él iba a cumplir con su misión. Entonces, como sabemos, pues nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo y tomar esa decisión. Sin embargo, como dice Él, pues Él respeta nuestro albedrío. Él respeta nuestras decisiones. Y no importa si nosotros no somos perfectos, pero con que nosotros deseemos seguirlo, amarlo, servirlo y guardar sus mandamientos, con eso, pues el Padre Celestial ya lo toma en cuenta, y nuestros esfuerzos también. Entonces también recordemos que debemos de escoger seguirle siempre a Él. También es necesario recordar que hay una escritura que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, guardando los mandamientos es la forma en la que nosotros demostramos que amamos al Padre Celestial. Y también pues continúa el discurso diciendo lo siguiente:
Joy D. Jones, que fue presidente general de la primaria, recuerda que siendo un matrimonio joven, ella y su esposo fueron llamados a visitar y ministrar a una familia que hacía muchos años que no iba a la iglesia. Durante la primera visita se hizo patente que no eran bienvenidos. Tras la frustración causada por varios intentos fallidos de visitarlos y tras mucha oración sincera y reflexión, el hermano y la hermana Jones recibieron una respuesta al porqué de su servicio en este versículo de Doctrina y Convenios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás, dijo la hermana Jones. Nos dimos cuenta de que estábamos esforzándonos sinceramente por prestar servicio a esa familia y a nuestro obispo, pero teníamos que preguntarnos si realmente estábamos sirviendo por amor al Señor. Comenzamos a esperar con anhelo nuestras visitas a esa familia por amor al Señor. Lo estábamos haciendo por Él. Él hizo que la lucha dejara de ser lucha. Después de muchos meses quedándonos en la puerta, la familia comenzó a dejarnos pasar. Con el tiempo comenzamos a orar juntos y a tener unas entrañables conversaciones sobre el Evangelio. Forjamos una amistad duradera al amar a sus hijos. Estábamos adorándolo y amándolo a Él. Al reconocer que Dios nos ama de manera perfecta, podríamos preguntarnos, ¿cuán bien amo yo a Dios? ¿Puede Él depender de mi amor tal como yo dependo del suyo? ¿No sería acaso una aspiración digna vivir de tal manera que Dios pueda amarnos no solo a pesar de nuestras fallas, sino también gracias a lo que estamos llegando a ser? Así, Él pudiera decir de ustedes y de mí lo que dijo, por ejemplo, de Hiram Smith: yo, el Señor, lo amo a causa de tu integridad de su corazón. Recordemos la bondadosa admonición de Juan, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ciertamente sus mandamientos no son gravosos, sino todo lo contrario. Señalan la senda que conduce a la sanación, la felicidad, la paz y el gozo. Nuestro Padre y nuestro Redentor nos han bendecido con mandamientos, y cuando los obedecemos, sentimos su amor perfecto de manera más plena y profunda. Yo creo que con este ejemplo vemos claramente pues que el Padre Celestial quiere que nosotros sirvamos también a los demás. Y como recordemos también, cuando estamos al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y cuando os hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces yo creo que esto aclara que una manera también de amar al Padre Celestial es sirviendo al prójimo, como el ejemplo que recibimos en estos instantes que les leí de esta pareja que visitaba a una persona y lo hacía por amor a Jesucristo. Y esta es la manera correcta de hacerlo. Entonces, también es importante recordar que nosotros necesitamos realizar las cosas por las decisiones correctas, así como Jesucristo por las razones correctas, por amor a nosotros, por obediencia al Padre Celestial, decidió seguir este plan, incluso aquí en la tierra decidió continuar. Nosotros también debemos de hacerlo de las maneras correctas. Entonces no sirve, por ejemplo, que nosotros vayamos a la iglesia, si a la capilla, si nosotros solamente vamos porque alguien nos dice que vayamos y vamos renegando, vamos diciendo no, que porque voy, para qué voy porque me dicen que yo vaya. Y si no vamos nosotros con la intención en nuestro corazón de que vamos porque voy a adorar al Padre Celestial, porque voy a nutrirme espiritualmente, porque voy a recibir la Santa Cena, entonces no sirve de nada. Debemos siempre de hacerlo por la manera correcta. Es como les decía hace unos momentos, la escritura: la fe sin obras es muerta, y también las obras sin fe es muerta. Entonces, por ejemplo, como les decía, pues no sirve de nada si alguien va a la capilla, a la iglesia porque lo obligan y no va por la fe en Jesucristo, y tampoco nos sirve de nada ir a la capilla si nosotros en nuestras casas no vivimos el Evangelio, si nosotros fuera de la iglesia no estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesucristo nos pide. Entonces necesitamos tener fe y necesitamos tener obras, y si tenemos obras también necesitamos tener fe. Necesitamos de ambas cosas para que el servicio, para que el amor a Dios esté completo. No sirve de nada guardar sus mandamientos si nosotros lo hacemos renegando de es que ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que guardar este mandamiento? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y no sirve de nada si nosotros guardamos ese mandamiento, si tenemos esa actitud, como les decía. Y tampoco sirve de nada si nosotros guardamos los mandamientos, pero lo hacemos por una obligación, y no porque realmente amamos a Jesucristo, porque deseamos hacerlo. Y también pues no sirve de nada que nosotros creamos
en Jesucristo, que nosotros confiemos en Él si no guardamos sus mandamientos. Entonces necesitamos hacer las cosas por las razones correctas. Por amor a Dios, por amor a Jesucristo, debemos guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, no debemos de hacerlo con una actitud de obligación, sino con una actitud alegre, porque como dice el elder Christofferson, pues sus mandamientos realmente muestran una senda a la felicidad, a la paz y al gozo. Entonces, y como también escribió Juan, pues no son gravosos. No son gravosos porque nosotros sabemos que esos mandamientos son una protección más que una limitación o una prohibición. Entonces, como les vuelvo a repetir, no sirve de nada que guardemos sus mandamientos si no tenemos fe en Él. Y si no tenemos fe en Él, pues no sirve de nada que nosotros guardemos los mandamientos. Y tampoco sirve de nada que nosotros tengamos fe y no guardemos los mandamientos. Necesitamos fe y obras. Y pues continúa el discurso en la última parte y dice lo siguiente: he aquí la solución para estos tiempos tan incesantemente pendencieros, el amor de Dios. De la época dorada del Libro de Mormón posterior al ministerio del Salvador se dice que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Al esforzarnos por alcanzar Sión, recuerden la promesa de Apocalipsis: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad santa por las puertas. Testifico de la realidad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Redentor Jesucristo, así como del amor constante e imperecedero que ellos sienten por nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, es importante que nosotros podamos esforzarnos por alcanzar pues la sanación, y esta sanación solamente viene por medio de Jesucristo, la felicidad, la paz y el gozo. Así como aquel pueblo, como dice él en el Libro de Mormón, que después de la visita del Salvador, pues no había contenciones entre ellos y vivían en paz. Entonces nosotros también debemos de esforzarnos porque no hayan contenciones y porque podamos vivir en paz, que es la manera en que el Padre Celestial pues quiere que nosotros vivamos. Y también es algo importante, pues lo que él señalaba anteriormente, que dice pues qué hermoso sería, qué bonito sería que Dios nos conociera también y que nos amara más todavía por ser fieles a Él a pesar de nuestros errores. Recordemos también que tenemos el ejemplo pues que Él nos da del hermano del profeta, que era Hyrum Smith, que el Señor lo conocía y lo amaba más por su integridad de su corazón que por el perdón que otorgaba a sus fallas. Entonces, que nuestro esfuerzo haga que el Padre Celestial lo vea y nos reconozca, y que sea por ello que Él nos ame. Y también hay un ejemplo con el presidente Brigham Young, que cuando él todavía no era presidente de la iglesia, después del profeta José Smith, pues él había servido muchas misiones durante 9 años. Y llega un momento en que tenía que salir a una misión y él estaba enfermo, entonces él no podía realmente salir a servir en esa misión. Y él estaba dispuesto a que un enfermo iba a ir, iba a hacerlo e iba a servir al Padre Celestial. No le importaba todo lo demás, no le importaba su enfermedad. Sin embargo, en ese momento, pues el Padre Celestial le revela al profeta José Smith que el presidente Brigham Young ya no necesitaba servir más misiones porque había visto su esfuerzo. Había visto el afán que él tenía por servir una misión a pesar de su enfermedad. Entonces, cuando nosotros somos así, cuando nosotros actuamos que a pesar de lo que estemos sintiendo, deseamos servir, amar al Salvador, Él reconoce nuestros esfuerzos. Es así que funciona. Entonces el Padre Celestial, yo considero que no va a tomar en cuenta nuestros esfuerzos ni nuestras intenciones, a no ser que nosotros hayamos demostrado o demostremos que estamos dispuestos a servirle a pesar de las circunstancias en las que estamos. A pesar de lo que estemos viviendo, Él sabe. Él nos conocería también, que sabría que aunque estemos en esa situación, Él nos va a amar. Y pues aquí cita el ejemplo del profeta Hyrum Smith, pero también en las escrituras, por ejemplo en Job, el Padre Celestial conocía también a Job por su rectitud y por su gratitud hacia Él, que Él decía, pues incluso que yo le quite todo, Él no va a renegar de mí nunca. Entonces qué bonito que sea que el Padre Celestial nos conozca también, que sepa que a pesar de las circunstancias en las que estemos, vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él, no vamos a renegar de Él, vamos a trabajar por Él. Así como el presidente Brigham Young, pues él estaba dispuesto, aún con su enfermedad,
él iba a salir y decía, yo voy a servir esa misión. Y él lo iba a hacer hasta que el profeta, pues, él le reveló que ya no tenía que hacerlo. Job lo mismo, el Padre Celestial decía, pues él no va a renegar de mí, aunque yo le quite todo lo que tiene. Y efectivamente, pues Job nunca renegó del Padre Celestial. También pues está el ejemplo del profeta Abraham, cuando el Padre Celestial sabía que Abraham iba a hacer ese sacrificio. Entonces al final, pues ya no se le pidió. Algo similar con el presidente Brigham Young. El Padre Celestial sabía que el presidente Brigham Young, a pesar de estar enfermo, iba a salir en esa misión. Estaba dispuesto a hacerlo y lo iba a hacer. Y por eso pues al final le dijo que ya no era necesario, que se quedara cuidando a su familia. Y lo mismo pues con Abraham, al final le dijo pues ya no era necesario ese sacrificio. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de esforzarnos para que el Padre Celestial, y es ahí donde va a contar nuestras intenciones y nuestros esfuerzos. Si nosotros no hemos demostrado una vida de esfuerzo constante en el Evangelio, pues yo creo que el Padre Celestial nos va a conocer también, pero va a saber que pues no estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. Entonces creo que es necesario que el Padre Celestial nos conozca también, y de buena manera, que Él sepa que estamos dispuestos a esforzarnos, y que a pesar de que en las circunstancias en las que estemos, pues vamos a hacer las cosas que Él nos pide. Así como pues les di el ejemplo del presidente Brigham Young, así como les di el ejemplo, o nos da el ejemplo del hermano del profeta Hyrum Smith, y así como tenemos también el ejemplo de Job, de Abraham y de muchos otros profetas. También en el libro de Mormón encontramos a Nefi, que sin fin de veces hizo lo que el Padre Celestial le pidió, y siempre lo hizo por la razón correcta, porque deseaba servir al Padre Celestial, y el Padre Celestial lo conocía también, que sabía que aunque le diera algo difícil, Nefi lo iba a hacer. Y pues yo creo que este es el ejemplo que nosotros debemos también de tener, que no solamente sea que Dios nos ame a nosotros, sino que nosotros también lo amemos a Él y lo demostremos. Como dice la escritura que les cité, pues si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como dice aquí, pues sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados. Y yo creo que por las pequeñas cosas debemos de empezar siempre, porque pues recordemos que el más grande mandamiento de la ley pues es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a esperar cumplir el mayor mandamiento de la ley si no empezamos por las pequeñas cosas, por los mandamientos más sencillos? Por ejemplo, evitar ciertas sustancias, ir a la iglesia cada vez que podamos, tomar la Santa Cena. Entonces esos mandamientos que son sencillos, debemos de empezar por ellos, y después podemos avanzar a cumplir con el mayor mandamiento de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y yo creo que esto es importante. Entonces recordemos que pues Dios, Él nos ama, sí, pero necesitamos estar limpios para morar en su presencia. Así como estamos, no podemos morar en su presencia. Tenemos que esforzarnos por ser mejores cada día. Y como les decía, pues que no solamente sea que Dios nos ama a nosotros, sino que nosotros también lo amemos a Él y le demostremos ese amor. En cierta ocasión el Salvador Jesucristo pues tenía muchos seguidores, y eso lo encontramos en las Escrituras. Tenía muchos seguidores, y de repente esas personas lo dejaron de seguir, y los apóstoles se acercaron a Él y le dijeron, pues ya todos se han ido. Y Jesucristo les preguntó, ¿y vosotros deseáis también iros? Y ellos les dijeron no, ellos respondieron que no. Entonces seamos nosotros también, que aunque las personas, muchos seguidores de Él, lo dejen de seguir, nosotros seamos como los apóstoles que contestaron no, nosotros no deseamos irnos. E incluso Pedro le dice, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces es lo mismo, si nosotros dejamos de seguir a Jesucristo, ¿a dónde iremos? No tenemos a dónde ir. Entonces creo que es importante que nosotros demos oídos a estas palabras de vida eterna que tiene Jesucristo. No deseemos irnos, porque en esos aspectos las intenciones de nuestro corazón también cuentan. Porque como les decía, debemos seguir a Jesucristo por las razones correctas, porque lo amamos, porque lo deseamos, y no porque alguien nos lo impone, porque alguien nos dice que lo hagamos. Y tampoco no porque Él nos obliga a hacerlo, sino porque nosotros deseamos hacerlo. Que por nuestro albedrío nosotros escojamos, nosotros elijamos seguirlo. Y que nosotros amemos a Dios también porque Él nos ama.
Y bueno, pues yo sé que realmente el Padre Celestial nos ama, que Jesucristo nos ama, Él es mi Salvador, Él es nuestro Salvador. Sé que Dios, Él es mi Padre Celestial, es nuestro Padre Celestial y nos ama. Y nosotros debemos esforzarnos también por amarlo a Él y vivir una vida digna para morar en su presencia. Sé que podemos sentir el Espíritu Santo, sé que José Smith fue un profeta, sé que esta iglesia es verdadera, sé que el libro de Mormón, sé que la Biblia, sé que el Doctrina y Convenios, todas estas escrituras son verdaderas. Sé que tenemos un profeta hoy día que nos dirige, el cual es Russell M. Nelson, y sé que todas estas cosas que aprendemos aquí en la iglesia son verdaderas. Yo sé estas cosas, les comparto esta clase y les comparto también mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.